Les hablo desde España, desde mi casa en Zaragoza. Y pues realmente aquí en España ha habido mucho interés últimamente en la reforma protestante, dado el aniversario de los 500 años de la reforma de Lutero. Entonces, antes, pues en este país no ha habido mucho interés, pero ahora con este aniversario, pues se ha despertado realmente el interés. He podido visitar a varias universidades del país y hablar a los estudiantes y se han llenado de verdad las aulas de estudiantes de historia interesados en estos temas. Entonces, pues es un privilegio para mí compartir con mis colegas, mis amigos, mis hermanos y hermanas de Prometa estos temas tan apasionantes. Quizás lo primero sería hacer una pequeña reseña de la historia. Hablamos de la época de Lutero, de Calvino. Hablamos del siglo XVI, o sea, los años 1500. Y en España, como en casi todos los países de Europa, hubo mucho interés por las ideas nuevas de Lutero, y antes de Lutero, pues por Erasmo, otro reformador en un sentido, un biblista muy importante. Y también en España, incluso antes de Lutero, hubo un movimiento, o varios movimientos, se puede decir, que se llaman en conjunto los alumbrados, que eran personas que se juntaban en casas para estudiar la Biblia, para hablar de las cosas de Dios, y que realmente buscaban en la palabra misma, en la Biblia, las respuestas a sus quehaceres y sus inquietudes espirituales. Buscaban a través de la influencia y la voz del Espíritu Santo acercarse a Dios. Entonces, esto fue realmente, esto lo que crea en España es ya un terreno fértil para la entrada de las ideas, los conceptos, las doctrinas de Lutero. También los alumbrados, hay que decir, que también realmente rechazaban por lo general las ceremonias de la iglesia, porque buscaban la voz de Dios interior en sus corazones y en la palabra escrita. Entonces, realmente muchos de ellos estaban ya listos para escuchar, para aceptar la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina del solo Cristo. La salvación viene solamente por Cristo, rechazando las imágenes, los santos, las ceremonias, los ritos y todo esto que la Iglesia requería de los fieles. Pues muy bien, entonces la Inquisición española, que había existido desde 1478, no tardó en percibir la afinidad entre los alumbrados y los luteranos, o entre Lutero y los alumbrados. Y algunos de los alumbrados sufrieron la pena máxima en la hoguera, aunque la mayoría no. Y luego, pues, hubo muchos intentos de introducir libros, traducciones al español, al castellano, de Lutero y de otros reformadores de su tiempo,
Y algunos de estos libros sabemos que penetraron, que llegaron hasta Sevilla, hasta Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Pamplona, etcétera, Santander, Granada, porque sabemos que la Inquisición estaba en estos centros quemando libros. Entonces, sabemos que las ideas llegaron, penetraron. Y ahora, en la ciudad de Sevilla, que luego vamos a hablar de Valladolid más que todo, pero primero quiero mencionar la ciudad de Sevilla, porque Sevilla, desde los últimos años de la década de los 1540, tuvo como su predicador principal en la Catedral de Sevilla a un hombre que se llamaba Juan Gil, o también el doctor Egidio, y este hombre fue muy, pero muy influenciado por Erasmo, por los alumbrados y también por Lutero y Calvino. Entonces, este hombre comenzó a predicar el Evangelio desde el púlpito de la Catedral de Sevilla. Y también en los monasterios, él era también el capellán de los monjes y las monjas de la ciudad. Entonces, él visitaba y daba pues sus enseñanzas evangélicas a estas personas. Resultado, pues, es que se formaron círculos evangélicos en toda la ciudad, en los monasterios, en colegios, y estos círculos, pues no sabemos exactamente cuántas personas estuvieron involucradas en estos círculos evangélicos, pero habrá sido por lo menos 800 personas. Y algunos algunos contemporáneos daban cifras de miles, de 3000, etc. Entonces, muy bien, en 1557 la Inquisición pues se percató por fin de lo que estaba pasando. Entonces hubo unas detenciones masivas, las cárceles colmadas hasta no poder, hasta que no hubiese más sitio para prisionero. Y hubo pues lo que se llaman autos de fe en Sevilla. Entre 1559 y 1562, 117 personas en total fueron condenadas en los autos de fe, de las cuales 38 fueron ejecutadas en la hoguera. Pues esto más o menos terminó con el movimiento evangélico de Sevilla. En Valladolid, que ahora voy a hablar más que todo sobre ese centro y lo que estas personas creían. Y vamos a hablar de Valladolid precisamente porque han sobrevivido los testimonios de estas personas de Valladolid. Entonces tenemos pues las palabras de estas personas acerca de lo que ellos creían. Entonces es una, bueno, ya veremos, es un documento de gran valor. En Valladolid, en 1558, fue que la Inquisición descubrió también que allí había un movimiento evangélico mucho más pequeño, menos extenso que el de Valladolid, pero de personas muy importantes, capellán real, personas nobles, frailes, monjas, etc. Entonces, la Inquisición también terminó con ese movimiento por medio de unos autos de fe que fueron creados para el máximo impacto público.
y el rey y la reina incluso asistieron a los autos para dar su sello a lo que estaba pasando, a las ejecuciones. 55 personas fueron enjuiciadas, pero sabemos que había muchas más personas que también estuvieron involucrados, de alguna forma pudieron escapar del juicio de la Inquisición. Pues muy bien, ahora entonces con esa introducción voy a pasar brevemente al final del siglo XVI, o sea, el año 1600, y quiero leer ahora, entrando en materia, entrando en las citas, los testimonios de las personas que tenemos en los procesos de la Inquisición. Pues al final del siglo XVI, para hacer una comparación, ¿no? Que al final del siglo todavía había ciertos recuerdos de lo que había pasado 40, 50 años antes. Pero realmente se ha perdido ya para finales del siglo, se ha perdido mucho de lo que es la esencia del Evangelio. Solamente quedan algunos recuerdos. Entonces, quiero leer esto. Voy a coger aquí el papel. Un señor, Mateo de Atienza, se llama, confitero de Guadalajara, en España, decía lo siguiente ante los inquisidores. Él afirmaba lo siguiente: que no había purgatorio y que los católicos andábamos errados y que no habíamos de creer sino las palabras de Dios, que son las que dicen los sagrados evangelios y la Sagrada Escritura y el Génesis, y cumplir perfectamente sus mandamientos, que en esto consistía la fe y servir a Dios, que todo lo demás eran engaños y las ceremonias que se hacen por los difuntos no les valían de nada, diciendo que las hacían los clérigos por tener que comer y que la confesión vocal no valía nada y que los católicos andábamos errados y los luteranos eran los que acertaban. Y así había tenido y creído lo que ellos tenían y creían, y que no valía nada las bulas e indulgencias que los sumos pontífices concedían, y que en la hostia consagrada no estaba el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ni la confesión vocal era necesaria, y otras cosas de la secta de los luteranos, todo ello con creencia e intención. Muy bien, pues este es un testimonio de un hombre que habrá sido un niño pequeño durante los grandes autos de fe en Sevilla o en Valladolid. Y se ve que en este hombre tiene cierta memoria de lo que esas personas habían enseñado, pero casi todas las cosas que él dice son negaciones. Él niega que no hay purgatorio, que las ceremonias no tienen ningún valor, que la confesión no vale nada, que las bulas e indulgencias no valen nada. Y que por implicación el Papa no tiene autoridad, el cuerpo del Señor no está en el pan, o sea que él niega lo que la Iglesia afirma. Y solo hay una afirmación, y esa afirmación es que debemos creer únicamente lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por lo demás, existe un silencio total sobre las afirmaciones que conforman el meollo de nuestra fe, o sea, que la salvación es solo por Cristo, que la salvación es solamente por la fe.
él no dice nada acerca de estas cosas. Entonces, esto para mí significa que hay una memoria, pero se ha perdido en España la esencia de la fe. Muy bien, ahora, para los creyentes de Sevilla y los creyentes de Valladolid, pues la situación era otra. Ellos tenían en sus mentes muy claramente los conceptos de la salvación por la fe sola y de la salvación por Cristo solo. Y las negaciones que ellos hacían, pues se desprendían de esas afirmaciones. Y esa es la diferencia. Entonces, eso es lo que quiero ver ahora. ¿Qué es lo que creían? ¿Qué es lo que afirmaban? No solamente decir, bueno, creían en Cristo solo y en la fe sola, sino ver en sus propias palabras cómo matizaban eso, cómo explicaban esas doctrinas. Las negaciones sí tienen un lugar central, incluso en Lutero y en Calvino. Pero hay que preguntarse qué estaba detrás de esas negaciones. Los de Valladolid, por poner un ejemplo, voy a leer aquí, una de las dichas personas religiosas, o sea, una de las monjas que se había convertido al Evangelio, dijo que deseaba que la quemasen en unas parrillas porque confesaría el nombre de Jesucristo. Y otra de las dichas personas religiosas dijo, y a mí viva. Entonces hay que preguntarse, el mero resentimiento, el resentimiento económico que los curas hacen esto para tener que comer, ¿sería suficiente, nos preguntamos, para llevar a las personas a jugarse la vida y a querer entregar sus vidas? Pues obviamente creo que la respuesta es no, no. Hay que haber algo mucho más sólido, una base mucho más sólida. Pues entonces vamos a un documento que viene de un libro de la Inquisición, donde estos creyentes plasmaron sus creencias. El título de este documento es Memorial de lo que resulta de la testificación y deposiciones que hay en la Inquisición de Valladolid cerca de los errores de los luteranos. Obviamente el título es de los inquisidores. Fue publicado, realmente fue descubierto y publicado. Consta de 151 proposiciones. Todas las proposiciones tienen el carácter claro de ser citas indirectas de lo que los reos decían. Se trata de proposiciones entresacadas de los procesos de Valladolid indistintamente. O sea que en este documento estamos muy cerca de las palabras textuales verbales de estos creyentes. Un investigador, Gordon Kinder, ha dicho, como también lo ha dicho José Tellechea, uno de los principales investigadores de estas cosas, han dicho lo siguiente, que este memorial es de la más alta importancia porque parece ser el único documento que proviene directamente de los protestantes castellanos que residían en España, o sea que los no exiliados. Recoge sus creencias justo en el momento cuando los miembros fueron descubiertos y eliminados por la Inquisición.
no se ha conservado ningún documento previo redactado en España por ningún protestante. Tampoco parece que los reos hayan intentado ocultar sus creencias. Por lo tanto, este documento nos provee una visión clara de una gama de ideas en pleno desarrollo en la que no faltaban las contradicciones. Y eso es verdad. Pues bien, entonces, la esencia de la fe de estos hermanos, podemos decir, de Valladolid, ¿cuál es? Pues aquí tengo la lista de 151 puntos, y el punto 7, según mi criterio, recoge la esencia de lo que ellos creían. El punto 7, y luego lo veremos también en pantalla, espero. Y que el que cayese en pecado o en todos, acordándose de la satisfacción que Jesucristo había hecho por él en la cruz y aceptándola y lavándose con su sangre por la fe, quedaba limpio como el día que le acababan de bautizar, con la misma ignorancia, o sea, inocencia. ¿Sí? Lo leo de nuevo. Y que el que cayese en un pecado o en todos, acordándose de la satisfacción que Jesucristo había hecho por él en la cruz y aceptándola y lavándose con su sangre por la fe, quedaba limpio como el día que le acababan de bautizar. Así lo dicen, bautizar. Muy bien. Ese es el evangelio que ellos creían. Muy bien. Ahora, de esta expresión esencial se desprenden ciertas afirmaciones, 3 en concreto, que se destacan a lo largo de estas 150 proposiciones, se repiten muchas veces, y son 3 en concreto. Primeramente, la suficiencia de Jesucristo, o como dijera Tellechea, la satisfacción plenaria de Cristo. Este es el punto fundamental sobre el cual descansan las demás afirmaciones y negaciones. Los primeros 2 apartados del memorial rezan así. Voy a leer. Primera, que decían las personas que estaban en la secta de Lutero que toda la vida pasada era cosa perdida y las devociones y todas las cosas santas que hasta aquí teníamos era cosa perdida y para echar. Y 2, y que solo lo que habíamos de tener era todos los merecimientos, o sea, los méritos de Jesucristo y su pasión, y que en él teníamos sobrada justicia para salvarnos, y que creyendo que Jesucristo murió y aceptando su muerte por única redención nuestra, y asegurándonos con esto y creyendo que no había otra satisfacción, ni nunca la hubo para delante de Dios, quedaba libre, ofreciendo esta muerte al Padre y los merecimientos, los méritos de su pasión, quedaba libre de sus pecados como el mismo Jesucristo. Nada más radical que afirmar que una persona cualquiera podía quedar libre de sus pecados como el mismo Jesucristo. Esta idea queda explícita en 22 apartados de los 151. Más que cualquier otro El segundo punto que se desprende del Evangelio, según estos vallisoletanos, es que los beneficios de Jesucristo se reciben por la fe.
Ahora esto lo conocemos, ¿no? Y es una doctrina que todos afirmamos, pero es muy interesante leer en sus propias palabras cómo ellos expresaban esto. La necesidad de tener fe en Cristo y las consecuencias de dicha confianza se menciona en 17 apartados. Aparecen diferentes versiones de la frase la justificación por la fe. Entre otras cosas, estos creyentes afirmaban que con sola la fe en Jesucristo se recibe el perdón divino.